el CO2, es decir, botar el CO2. Ese es el aparato respiratorio, ese conjunto de órganos. Y está dividido en dos partes. En un conducto, en una parte de conducción que conduce el aire desde el exterior, desde el exterior a los pulmones y luego de los pulmones al exterior. ¿Ok? Ahorita vamos a describir cada parte de ese conducto. Y un sistema de bombeo, o sea que tiene una porción respiratoria, que es a nivel de los bronquiolos, donde se da ese intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre. El aire inspirado le da CO2 a la sangre le devuelve, le da oxígeno a la sangre y la sangre le devuelve CO2. ¿Okay? Para ser expulsado al exterior. Y el mecanismo de bombeo, que es un conjunto de músculos, la presión negativa que hay en la cavidad torácica, ¿okay? Porque si no los pulmones colapsan, la cavidad torácica es hermética, cerrada herméticamente, y tiene una presión negativa que mantiene que cuando se contrae, yo puedo decir, y digo, no voy a respirar más, llega un momento que la presión negativa me obliga. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta estas tres partes que conforman el aparato respiratorio. Una porción de conducción que va desde la nariz hasta los bronquiolos y de los bronquiolos a la nariz. ¿Okay? Una parte respiratoria, una porción respiratoria, que es ese mecanismo, esa estructura alveolar donde se da el intercambio entre el oxígeno y el CO2 con la sangre, y el mecanismo de bombeo. Tenemos que la porción de conducción tiene una porción externa, que es la nariz, que es el morro, ¿ok? Y una porción también interna que conforma la cavidad nasal, ¿ok? Luego viene de la cavidad nasal viene la faringe, luego viene la laringe, luego viene la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. ¿Ok? ¿Ok? Esa es la porción interna y que vamos a ir describiendo paso a paso. Entonces, la porción respiratoria, que contiene los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos pulmonares. Esto es más histológico, se ve más micro que macro. ¿Ok? Así tenemos entonces que tenemos aquí un bronquiolo. ¿Ok? Tenemos entonces los alveolos, todos en conjunto forman el saco alveolar. ¿Ok? Y miren la arteria y miren la vena envolviendo, y aquí es donde se da el intercambio entre el oxígeno y el CO2. ¿Ok? Entre el oxígeno y el CO2. Tenemos aquí una descripción más detallada, ¿ok? Donde tenemos indudablemente acá los alveolos, como dijimos, todos forman el saco alveolar, y me interesan los capilares, ¿ok? Arteriales y venosos, que es donde se da el intercambio entre el oxígeno y el CO2. El mecanismo de bombeo, tenemos los sacos pleurales. Los sacos pleurales son dos cavidades donde están los pulmones, envueltos, limitados por una membrana, que en el caso de la cavidad abdominal, en el aparato digestivo, dijimos que esa membrana serosa de la cavidad abdominal se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La serosa de la cavidad abdominal, ¿cómo se llama? Peritoneo. En la cavidad torácica se llama pleura. Se llama pleura. ¿Ok? Que cubre la cavidad torácica. ¿Ok? Tenemos el esqueleto del tórax,
¿Quiénes forman el esqueleto del tórax? ¿Ah? ¿Quiénes forman el esqueleto del tórax? ¿Ah? Costilla, esternón y ¿quién más? ¿Quién forma el techo? ¿Qué vértebra? ¿La coxilla? Las vértebras torácicas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cavidad torácica, este es el esqueleto. ¿Okay? ¿Quién divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal? Un músculo que se llama diafragma. ¿Ok? Lo tenemos acá, que es el que limita la cavidad abdominal de la cavidad torácica. ¿Ok? Tenemos entonces acá la parte anterior externa de la nariz. ¿Ok? Tenemos dos aberturas anteriores de la cavidad nasal que se llaman collares. Todo se llama morro. Y esta zona que está aquí se llama la zona, o el morro, o zona nasolabial. Porque aquí están los labios y aquí está la nariz. Entonces se llama nasolabial. Aquí, ustedes en algunas ocasiones, el que ha tenido la posibilidad de ver una vaca, un becerro, un toro, ven que se le forman como sudor, como gotitas de agua en esa zona. Esa humedad la da producto de una glándula que por estar en esa zona se llama glándula nasolabial. Glándula nasolabial. Ahora, si nosotros vemos acá, ¿cuál es la duda? ¿Ya tenga duda me pregunta? ¿Ah? ¿Cuál es la duda ya? La que no esté interesado se puede salir, ni la asistencia le quito. ¿Okay? Que es exactamente donde se da ese intercambio entre el oxígeno y el CO2 de la sangre. Aquí tenemos un bronquiolo, tenemos acá los alveolos y en conjunto tenemos el saco alveolar. ¿Ok? Aquí también me interesa que vean esta red de capilares arteriales y venosos, que es donde se da el intercambio de el oxígeno y el CO2 para oxigenar la sangre. A eso va la sangre a los pulmones, a oxigenarse. Los pulmones tienen una doble irrigación, por decirlo de alguna manera. Uno, funcional. Es decir, la sangre que llega aquí a oxigenarse es la función del pulmón. Pero el pulmón también tiene una arteria que nutre el tejido. Y es la arteria nutricia de los pulmones. Entonces, la vena, las arterias, la arteria pulmonar o aorta pulmonar que va del corazón a los pulmones, esa es una arteria funcional. Lleva la sangre para que el pulmón la oxigene, pero él no se nutre de esa. El tejido pulmonar no se oxigena de esa sangre. Él tiene una arteria nutricia que es la que alimenta los tejidos. Tenemos el mecanismo de bombeo, ¿ok? Que son los sacos pleurales, el esqueleto del tórax y el diafragma. Dijimos que en la cavidad abdominal hay una serosa que se llama serosa peritoneal. Y en la cavidad torácica hay una serosa que se llama serosa pleural. ¿Ok? Tenemos el esqueleto del tórax. ¿Quién forma techo de la cavidad torácica? Las vértebras torácicas. ¿Quién forma paredes laterales? ¿Y quién forma piso? Si yo lo miro allí, ¿hay una división entre las dos cavidades? ¿Ah? Si lo miro ahí, ¿hay? No hay, ¿verdad? Porque la división la da un músculo que se llama diafragma, que me divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Tenemos la parte externa del aparato respiratorio, que lo llamamos la abertura anterior de la cavidad nasal. Son dos y que tienen forma de un permisito. Permisito.
tiene que andar contando el dinero. No voy a poner Ok, estos son los dos collares, que es la abertura rostral de quién, de la cavidad nasal, se llama nariz. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Si yo estoy escribiendo y aquí hago esto, una coma, ¿verdad? La abertura de los collares es una coma invertida. ¿Ok? Es una coma invertida. Y entonces tenemos, miren, esta es la parte ancha y esta es la parte angosta. La ancha y la angosta. ¿Ok? Entonces tiene estos bordes que se llaman alas. Alas de los collares. Que son estas. Un ala y otra ala. Y esas alas, estas alas están unidas por unas, ¿cómo se llama esto aquí en la boca? La unión de los dos labios. Comisura. Esta comisura, el apellido es comisura labial. Entonces esta es comisura nasal. ¿Ok? Entonces tenemos la comisura nasal. Si va hacia afuera es nasal. Lateral. Y este es nasal medial. ¿Ok? ¿Sí o sí? Ok. Luego vamos a ver cómo es quién sostiene, quién le da forma a los collares para mantenerlos abiertos, ¿no? Y poder fungir. El ala medial, este es el ala lateral. El ala medial, ¿ok? Vamos a ver que en la parte interna llega una estructura, que ahorita la vamos a ver, aunque ya ustedes la vieron en osteología. ¿Cómo se llaman los huesos ecoturbinados que hay en la cavidad nasal? ¿Ah? ¿Cómo se llaman? Los cornetes. Dijimos que hay ¿cuántos cornetes? 3, dorsal, ventral y medio. ¿Ok? El cornete ventral tiene hacia adelante un pliegue, se llama pliegue alar del cornete ventral. Ese pliegue alar llega en la parte ventral de esta. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver cuando lo veamos un corte de la cavidad nasal. Y dijimos que esta zona se llama nasolabial y que en el fondo hay unas glándulas que se llaman glándulas nasolabiales. ¿Ok? Ahora, esa estructura del collar que le da esa forma de coma invertido, ¿okay? ¿Quién la sostiene? Allí vamos a encontrar las alas, que ya las vimos, alas medial, ala lateral, los ángulos o comisuras. El apellido es comisura ¿qué? Nasal. La que está hacia afuera es, y la que está hacia el plano medio es medial. ¿Ok? Y hay un conducto que se llama nasolagrimal, que va desde el ángulo medial del ojo, así como tenemos ángulos bucales o labiales, ángulos nasales, también el ojo, que tiene forma ovalada, tiene un ángulo lateral, un ángulo medial. En el ángulo medial hay unos conductos que recogen las lágrimas que normalmente uno está secretando para que el ojo no se seque. Todo el tiempo nosotros estamos produciendo lágrimas. Y esa lágrima la recoge en el ángulo medial y se va por un conducto hasta la nariz. ¿Ok? Y el conducto se llama conducto nasolagrimal. Nasolagrimal. Normalmente la lágrima no se derrama. Lo que se produce se va por allí.
Cuando lo deja la novia o el novio, que dice a llorar, produce demasiada lágrima que el conducto no da para drenarla toda y entonces se derrama. ¿Ok? Y comienza entonces, como hay mucha cantidad, no alcanza a solidificarse y sale por la nariz. Y lo llaman mocoso. ¿Ok? Ese conducto va a llegar a 2,5 centímetros del hollar hacia adentro. ¿En dónde? En el pliegue alar del cornete ventral o concha nasal ventral. ¿Ok? ¿Sí o sí? Póngame el seguro, por favor. ¿Ok? Tenemos que los cartílagos de los hollares, tenemos, ¿quién divide la cavidad nasal? ¿Verdad? Va a estar dividida en dos por un tabique o septum nasal. Ese tabique tiene una porción cartilaginosa que es rostral y una porción ósea que es caudal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá miren, aquí tenemos la mitad de la cabeza, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese es un corte qué? Sagital, ¿verdad? Y si yo digo que es un corte en el plano medio, ¿usted qué me dice? Tiene que ser perfecto. ¿Ah? Tendría que tener exactamente la mitad del tabique. O sea, el tabique dividido en dos. Y aquí veo el tabique completo. Es decir, es un corte sagital, indudablemente. Entonces, tenemos esto que está acá, que es el tabique o septum nasal, que me divide la cavidad nasal en dos mitades, derecha e izquierda. ¿Ok? Tiene una porción cartilaginosa que es rostral y una más caudal que es ósea. Esa porción ósea no es otra cosa que la lámina perpendicular del hueso etmoide. Esa es la porción ósea del septum nasal. Fíjense que el septum en la parte de la cavidad nasal, en la parte rostral, está dividida en dos mitades y no se comunican, derecha e izquierda. Pero hacia atrás, miren acá, donde se comunican las dos cavidades nasales. ¿Okay? Por debajo del septum nasal se comunican las dos cavidades nasales. Y por el septum nasal se acopla, tiene un borde dorsal, un borde ventral, un borde caudal y un borde rostral. El borde ventral se acomoda en un hueso que está en el piso de la cavidad nasal. ¿Cómo se llama? Me lo escribieron en el examen como 200.000 veces, además de que lo escribieron con B larga. ¿Ah? El pómer. Usted como que fue una de las que lo escribió con B larga. Ay, carajo. Ok, ¿cómo? Yo creo. Ok, miren, entonces, el borde ventral va en el septum nasal. El borde dorsal va en la unión de los huesos frontal y nasal. Aquí, ahí. El borde caudal se continúa con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y el borde craneal va a dar parte de la estructura cartilaginosa de los collares, que ya vamos a hablar. Eso que está acá. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la comunicación de las dos cavidades nasales en la parte caudal. Se llama coana. Se llama coana. Entonces, el septum en la parte rostral me va a dar origen, miren, la parte rostral del septum cartilaginoso nasal me da el cartílago parietal dorsal
y parietal ventral. Miren, si nosotros vemos acá, aquí no hay cartílago, ni hay hueso. Entonces el septum está aquí y para completar esta parte me forma el cartílago parietal dorsal y parietal ventral. Del borde rostral del cartílago nasal. ¿Ves? Del septum del cartílago nasal. La parte rostral del cartílago parietal dorsal, es decir, el que viene acá arriba, me va a dar origen a los cartílagos alares, uno a cada lado, que tienen una lámina y un cuerno. Ese cuerno es en forma de ancla. ¿Ustedes conocen el ancla de un barco? ¿Okay? Que tiene una base y tiene para poder anclarse en el fondo del mar. ¿Ok? Entonces, la lámina es dorsal y forma la base cartilaginosa del ala dorsal del ollar. Y tiene un cuerno que es el ancla, también llamado como cartílago accesorio lateral dorsal. Aquí vemos, quitamos toda la piel, vienen los huesos nasales, es decir, hasta aquí. Tenemos entonces el borde dorsal del cartílago y tenemos acá el cartílago parietal dorsal. Aquí tenemos el cartílago parietal ventral. Este es el cartílago alar, ya lo vamos a mostrar, que tiene la lámina y el ancla. Miren la forma. Tiene una barra y tiene una cruz acá, una otra barra acá que la cruza. ¿Ok? De manera, este es el borde rostral del septum nasal. Y aquí tenemos este sería la base cartilaginosa del ala medial y la lámina del cartílago alar me da la base cartilaginosa del ala lateral del ollar. ¿Sí o sí? Aquí lo vemos. ¿Okay? Repetimos, miren la abertura en forma de coma invertida. ¿Okay? Tenemos el ala medial, el ala lateral. Este es el morro, esta es la zona nasolacrimal y en el fondo están las glándulas nasolagrimales. ¿Ok? Esa es la parte externa de la nariz. Ahora vamos a la parte interna de la cavidad nasal. Lo mismo que hay de un lado, lo hay del otro. Entonces nada más voy a explicar la mitad de la cavidad nasal. ¿Ok? Entonces, dentro de la cavidad nasal va a estar ocupada, amigo, la bata es abotonada. La cavidad nasal va a estar ocupada por unos huesos enrollados sobre sí mismos, son unas laminillas óseas delgadas que están cubiertos por una membrana que es muy inervada. ¿Por qué? Porque percibe los olores, tiene muchas terminaciones nerviosas que se llama pituitaria. No me la confundan con la pituitaria que vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central. Las conchas nasales, que son en número de ¿cuántas? 3. Dorsal, medio y ventral. Los espacios que quedan entre la concha, entre el techo y la concha nasal dorsal, entre las dos conchas nasales, dorsal ventral, entre la concha ventral y el piso, y entre todas las conchas y el meato y el tabique se llaman meatos o espacios. ¿Ok? Ya hablamos de la pituitaria. Ahora miren acá. Aquí tenemos las conchas dorsal, media y acá la ventral. ¿Okay? Este espacio que está acá se llama meato nasal dorsal. El que está entre las dos conchas se llama meato nasal medio, que hacia atrás se divide en una rama dorsal y una rama ventral. Y el que está entre el meato ventral y el piso se llama meato nasal ventral. Y si yo tengo aquí el tabique, entre los meatos y este tabique, yo tengo acá el indicador.
Este espacio donde está el indicador es el meato nasal común. ¿Ok? ¿Sí o sí? Aquí lo mismo. Aquello que queda con colores, este es sin colores. ¿Ok? Concha dorsal, concha ventral, que es la misma igualdad. Concha media, concha ventral. Meato dorsal, meato medio, meato ventral. Y entre ellos está el meato común, que se comunica con los meatos dorsal, medio y ventral. Aquí lo vemos también. La concha dorsal, la media y la ventral. Esto que está acá viene a ser el pliegue alar de la concha o cornete ventral. Este pliegue alar. En este pliegue alar, a 2,5 centímetros hacia adentro del hollar, está la desembocadura del conducto naso-lagrimal. Naso-lagrimal. No hay un corte por ahí que no tenga septum. Un corte que no tenga septum. Ahora vemos. Este que está acá es la concha dorsal, la 10 es la media, la 14 es la ventral. Esto que está acá es ya ahorita lo explico allá. Esto es el meato dorsal, meato medio, meato ventral. Si coloca la mano allí, aquí tapando esto. Acá, donde está mi dedo, es el meato común. ¿Ok? Que del meato común me puedo ir al ventral, al medio y al dorsal. ¿Estamos? Aquí tenemos la concha dorsal, la media, la ventral, meato dorsal, meato medio que se divide en dos y meato ventral. Si yo coloco aquí, sostenga, meato dorsal, meato medio que se divide hacia atrás en dos y meato ventral. Si yo coloco aquí el tabique y el dedo lo coloco entre ellos, tengo los dedos en el meato común. ¿Ok? ¿Sí o sí? Como de frente. Ajá. Mira, igual acá. Meato dorsal, cornete dorsal. Meato medio, cornete medio. Meato ventral, cornete ventral, meato ventral. Este que está acá es el pliegue alar del cornete ventral, esto blanco que ven acá. Hacia atrás tenemos entonces la abertura de la cavidad nasal, la abertura caudal que se llama coana. Coana. En la clase pasada, amigos, en la clase pasada les debieron de haber hablado de las comunicaciones o aberturas de la faringe. ¿Cuáles son las aberturas de la faringe? ¿Cuántas son? ¿Cuántas aberturas tiene la faringe? No. ¿Cuántas tiene? Tiene 7. Tiene 2 coanas, una para cada mitad de la cavidad nasal. Llevamos 2, ¿verdad? Esto que está acá es la abertura de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. Entonces, 2 coanas y 2 trompas de Eustaquio son 4. Comunicación con el esófago. 5. Comunicación con la laringe. 6. Comunicación con la cavidad bucal. 7. Entonces, aquí tenemos la coana, que es la abertura posterior o caudal de la cavidad nasal. Comunica la cavidad nasal con la faringe. Entonces, esta podemos llamar que es la nasofaringe, esta es la orofaringe y esta es la laringofaringe.
El aire entra aquí, viene por acá. Si usted está en Mérida, donde el aire que inspira es frío, la mucosa pituitaria se encarga de llevarlo a una temperatura del cuerpo. ¿Okay? Lo lleva a la temperatura corporal para que no llegue frío a los pulmones. Entonces, se enfría acá, pasa a la faringe y de la faringe pasa a la laringe. Fíjense algo importante acá. El aire entra y baja. Y el bolo alimenticio que está en la cavidad bucal entra y sube para entrar al estómago. Es decir, ahí hay un cruce. Se cruzan el aparato respiratorio y el digestivo. Eso significa que yo no puedo deglutir y respirar al mismo tiempo. No puedo hacerlo. Porque mientras yo voy a tragar el bolo alimenticio que tenga este cartílago que está acá, que es la epiglotis, se va hacia atrás y me cierra la laringe. Y permite que el epiglótico se va hacia adelante y me deja abierta la abertura de la laringe y el aire pasa de la faringe a la laringe y luego la tráquea para ir a los pulmones. Entonces, no puedo. Si yo hago el intento de respirar mientras estoy tragando, como dicen por ahí, se me va por el camino bien. No, eso no tiene nada que ver. No, eso es producción de gases en el pulmón. Es otra cosa. ¿Ok? Entonces, estamos claros acá, ¿verdad? Entonces, esta es la faringe, esta es la laringe. Si yo hago un corte, miren un corte, este será un corte ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? Un corte transversal, agarré aquí y corté la nariz aquí. ¡Guau! La corté aquí. Uy, parece una cara, ¿lo veis? Le hice un corte acá. Y la estoy mirando por delante. Miren, estos son por la lengua. Esta es la lengua, esta es la cavidad bucal. Y esta es la cavidad nasal. No, esa no tiene donde rugo. Ah, no, sí tengo tiene rugo. el cornete dorsal, cornete ventral medio no lo veo porque está más atrás, ¿ok? Pero tengo acá el cornete ventral que se enrolla hacia arriba y hacia abajo. Tiene 2 vueltas y media hacia arriba y 1 y media hacia abajo. Y me deja los espacios. Entre el techo y el cornete dorsal está el meato dorsal. Este es el meato medio, meato ventral, y este que está acá es el meato común, porque este es el septum otaviano y este es el del otro lado. Esto que vemos acá marcado con el número 4, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es eso? Es el seno maxilar, el que está en el hueso maxilar de los senos paranasales. ¿Ok? Aquí nos vamos. Está un poquito más atrás, ¿ok? Pero vemos exactamente lo mismo. Miren acá, este está más hacia adelante, ¿ok? Y ya aquí fíjense, casi no se ve ni está bien. Ok, miren acá, en fresco. Quitamos y abrimos una ventana. Esto que está acá es septum. Lo quitamos y esto es septum. Abrimos esta ventana para ver los cornetes dorsal, medio y ventral. Meato dorsal, meato medio, meato ventral. Y si yo meto entre estos acá, entre el tabique y los cornetes, estoy en el meato común. ¿Ok? Miramos hacia atrás y tenemos entonces la faringe, comunicándose la faringe con la cavidad nasal a través de las coanas. Entonces, las coanas son la abertura caudal de la cavidad nasal, o puedo decir que la abertura rostral de quién? ¿De quién? De la faringe. Es caudal de una, craneal de otra. ¿Sí o sí? Ahora, entramos a la laringe.
La laringe está conformada por un esqueleto cartilaginoso. Hay uno par, o dos, perdón, hay unos impares y unos pares. Este que tenemos acá es la epiglotis o cartílago epiglótico. Este que está acá es el cartílago tiroide. Este que está acá es el cartílago cricoide. Y este que está acá es el cartílago aritenoide. Algunos lo llaman aricorniculado. ¿Ok? Entonces, estos cartílagos tenemos que aprenderlos. Esto que vemos acá es el hioide. El cuerpo del hioide, el asta tiroidea del hioide, que articula con el cartílago tiroide. ¿Ok? Miren bien, les voy a explicar acá, porque los músculos se insertan en estos cartílagos. Es decir, que a la laringe le vamos a estudiar cartílagos, esos cartílagos se articulan, le vamos a estudiar articulaciones, esos cartílagos se unen por ligamentos y por membranas, y vamos a estudiar los ligamentos y membranas de la laringe, y tiene músculos. Entonces, músculos de la laringe tienen músculos que solamente van de un cartílago a otro dentro de la laringe, y lo llamamos músculos intrínsecos de la laringe, y músculos que vienen desde otro sitio a la laringe se llaman músculos extrínsecos. Entonces, además de eso, le vamos a estudiar la cavidad laringea. Entonces, a la laringe le vamos a estudiar cartílagos, articulaciones, ligamentos, membranas, músculos intrínsecos, extrínsecos y la cavidad de la laringe. ¿Ok? Tenemos entonces, la epiglotis viene siendo como una válvula que tapa la entrada de la laringe si yo voy a tragar y la abre si voy a respirar. ¿Okay? Es el que controla la entrada de aire a la laringe. Es impar. Este que viene acá es el cartílago tiroide. Tiene es par. Los de un lado con el otro lado, ¿okay? Forman entonces como una especie de U. Cada lámina tiene un borde craneal, un borde caudal, un borde dorsal y un borde ventral. El borde ventral se une con el del otro lado. ¿Ok? El borde dorsal es libre. El borde craneal hacia arriba tiene una escotadura, ¿ok? Y deja un cuerno craneal. Y el borde caudal también tiene una escotadura y deja un cuerno caudal. El cuerno craneal se articula con el asta tiroidea del hioide. El cuerno caudal se articula con el cartílago cricoide. El cartílago cricoide se parece a un anillo, así, como ver esto. Tiene una lámina y tiene un arco. Así lo van a ver de lado. ¿Ok? Y en esta parte llega el asta caudal del cartílago tiroide. Entonces, este es el cartílago tiroide y este es el cartílago